Entonces, siguiendo este proyecto que hemos realizado de clases de espejo en conjunto con la Universidad La Salle de México y la Universidad de las Américas de Ecuador, vamos a hablar esta segunda parte de cómo el Internet móvil ahora ha ido evolucionando y me he enfocado un poquito también en lo que sería el 6G. Si bien ya en un semestre anterior tuvimos la oportunidad de hablar de lo que era 5G, ahora me he enfocado un poquito para hablar en la parte final, qué es el 6G y qué esperamos del 6G y como ingenieros, cómo nosotros podemos aportar y qué necesitamos de estas tecnologías. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Sí, les voy a compartir con sonido. Perfecto. Solo si por favor me confirman si pueden ver mi pantalla, si son tan amables. Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Bien, entonces vamos a hablar de esta evolución del Internet móvil y vamos a llegar hasta qué es esto del 6G. Entonces, inicialmente voy a dar una evolución de cómo han ido evolucionando estas tecnologías, estas redes móviles. Luego hablaremos del 6G rumbo al 6G, qué es lo que buscamos, qué nuevos casos de uso y qué dispositivos vamos a ver en el futuro. Vamos a hablar un poquito al respecto de las frecuencias del espectro radioeléctrico y los KPIs, que son los indicadores de desempeño. Y finalmente vamos a hablar de capa física, o sea, modulaciones, velocidades de transmisión, ¿de acuerdo? Que vamos a tener en estas nuevas técnicas, en estos nuevos estándares. Empecemos hablando rápidamente del 1G, aunque es importante indicar que el 1G realmente no permitía ofrecer servicios de Internet, ¿de acuerdo? Pero dentro de esta evolución es importante que hablemos del 1G y principalmente de un estándar denominado el AMPS. El AMPS es el Advanced Mobile Phone Service, ¿sí? Perdón. El Advanced Mobile Phone Service, que fue utilizado principalmente en América y en Australia, ¿de acuerdo? Y que se caracterizó porque utilizó frecuencias separadas o canales diferentes para las conversaciones. Y esto básicamente es una técnica de acceso que se conoce como FDMA. La idea de FDMA, que es acceso múltiple por división de frecuencias, es tomar todo el ancho de banda que yo tengo disponible y subdividirlo en pequeños canales de frecuencia. Y cada uno de estos canales de frecuencia yo le voy a asignar a un usuario diferente. ¿De acuerdo? Entonces, el asunto es que como yo necesitaba, bueno, primero hay que tener en cuenta también que estas eran comunicaciones de tipo analógica y para poder atender a un gran número de usuarios se requería un gran ancho de banda. Entonces, el espectro que necesitaba debía ser bastante elevado. Para tener una idea, para los que no conocen cómo funciona un sistema celular, la idea básica es que yo tengo disponible un ancho de banda, ¿sí? Imaginemos el ancho de banda como una carretera donde vamos a poder transmitir información. Y ese ancho de banda yo lo voy a subdividir en canales, en diferentes canales de frecuencia. La idea es que esos canales de frecuencia van a ser utilizados solo en un grupo de células. Esto que ustedes están viendo aquí se conoce como las células. E imaginémonos que justo en el centro de cada uno de estos hexágonos hay una estación radio base, una antena de telefonía celular. Y esa antena de telefonía celular va a dar cobertura en esta área de aquí, esta otra en esta área de acá. Pero miren que aquí, por ejemplo, yo tengo estos canales, estos A que están aquí, quiere decir que esta célula A utiliza los mismos canales que acá y los mismos canales que acá. B utiliza los mismos canales que acá y que acá y acá. Eso tiene un nombre que se llama reuso de frecuencias o reuso de canales. Y eso se hace con el objetivo de disminuir niveles de interferencia y también mejorar la capacidad de la red. ¿Por qué? Porque yo prácticamente puedo reutilizar el espectro radioeléctrico en diferentes áreas geográficas. Esa es la idea básica de cómo funciona una red celular. Entonces vean este muñequito aquí, recién quiere empezar a caminar. Todavía ni siquiera había internet cuando hablábamos de 1G. Y luego viene el 2G. Y el 2G nace de la idea de que se buscaba roaming entre todos los países. ¿Qué es el roaming? Que yo pueda ir con mi teléfono celular a otro país y todavía pueda comunicarme. Eso no sucedía con el 1G, porque el 1G, específicamente tenemos este estándar que era el AMPS, se utilizaba aquí en América y en Australia. Pero si es que íbamos a Japón, Europa, a diferentes países de Europa inclusive, utilizaban estándares diferentes. Entonces no existía interoperabilidad o por lo tanto roaming. Y entonces, a principios de los 80,
nace un denominado el grupo el CEPT, que es de la Conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones, y crean el grupo móvil, un grupo móvil, con el objetivo de desarrollar un estándar. Y ese proyecto se denomina el GSM, ¿sí? Que es el estándar más representativo del 2G. Hay que tener en cuenta que había otro estándar también, que era el IS-95 o el CDMA. Ustedes recordarán que había los teléfonos, había los CDMAs que no tenían chip, y también había el GSM, que en cambio estos teléfonos sí tenían chip. Aquí en el caso del Ecuador, por ejemplo, había una empresa que se llamaba Porta y otra que se llamaba Belsaut. No sé, en México tal vez posiblemente también había estas dos operadoras. Y bueno, la una utilizaba, por ejemplo, lo que era CDMA y la otra utilizaba GSM. Pero el estándar más representativo en realidad y el que ha permanecido es el GSM. De hecho, nuestros teléfonos móviles en la actualidad todavía utilizan GSM, principalmente en zonas de carretera donde no existe cobertura 3G o 4G, por ejemplo. ¿Sí? Y el GSM es del Sistema Global para Comunicaciones Móviles. ¿De acuerdo? Y este sistema se caracteriza porque ya es digital. Ya es digital. Y entonces se podía tener acceso ya a algunos servicios como por ejemplo llamadas encriptadas, mensajes de texto, los SMS, ustedes se acordarán, estos Nokia eran de moda, ¿no es cierto? Se mandaban dibujitos y cosas de ahí y nos acabábamos los mensajes de texto. Y en un inicio incluso los mensajes de texto eran gratuitos, sí, se mandaban por canales de control y las operadoras no se daban cuenta de que podían lucrar con eso y después ya cambió la situación y después ya teníamos paquetes de que nos daban 10, 20, 30, 100, 1000 mensajes al mes, ¿no es cierto? Y también había los denominados mensajes multimedia o los MMS, donde podíamos enviar ya, por ejemplo, alguna foto o alguna cosa. Pero luego empiezan a haber unas evoluciones que ya vamos a conversar. Y GSM básicamente es una combinación de dos técnicas de acceso múltiple, que son el FDMA y el TDMA. FDMA es acceso múltiple por división de frecuencias y TDMA es acceso múltiple por división de tiempo. ¿Cuál es la idea aquí? Con FDMA se divide el ancho de banda que tengo disponible en diferentes canales de frecuencia, ¿de acuerdo? Pero aparte, en cada canal de frecuencias, yo puedo transmitir diferentes slots de tiempo. Diferentes, imagínense como pequeños bloquecitos donde yo envío información. Entonces, yo puedo, en cada canal, empiezo a enviar un bloque para un usuario, otro bloque para otro usuario, otro bloque para otro usuario, y así hasta 8 slots de tiempo. 8 intervalos de tiempo o slots de tiempo. Y entonces ya empieza una combinación de técnicas de acceso múltiple, lo que permite que el sistema sea mucho más eficiente en términos de uso de espectro radioeléctrico. Y específicamente, estos canalcitos utilizaban un ancho de banda de 200 kHz y también tenían unas bandas de guarda a los costados de 100 kHz. Entonces, el asunto es que todavía este GSM inicialmente se utilizaba solo para llamadas o para los SMS o los MMS. Tasas, velocidades de transmisión, como ya era un sistema digital, ¿no es cierto? Ya podemos hablar de velocidades o tasas de transmisión. Con GSM se podía alcanzar tasas de 2.4, 4.8, 9.6 y hasta 14.4 kilobits por segundo. Velocidades extremadamente bajas, incluso si es que queremos mandar una pequeña imagen por WhatsApp, por ejemplo, nos tocaría estar espera y espera y espera. Y a veces eso ocurre, por ejemplo, nuestro teléfono no encuentra una red 3G, no encuentra una red 4G. ¿Qué hace? Se conecta a una red 2G o una evolución del 2G como el GPRS o el Edge y trata de enviar la fotito, por ejemplo, y el teléfono ahí primero se empieza a recalentar, ya les comento por qué, y segundo se demora un montón. ¿Por qué muchas veces cuando nuestro teléfono se conecta a la red 2G se recalienta un poco? Es porque las potencias máximas de transmisión cuando el teléfono está en la red 2G es de 500 miliwatts, potencias máximas. Pero en cambio, cuando estamos en las redes 3G o 4G, las potencias máximas son de 200 miliwatts. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ahora, vienen estas evoluciones que son el GPRS y el Edge. Entonces, si en nuestro teléfono celular a veces se pone el 2G con una G al lado o solamente la G, quiere decir que estamos con GPRS. Aunque GPRS prácticamente que desapareció, en realidad es más probable que en las niñitas que aparecen ahí en el teléfono mostrando el nivel de batería aparezca la letra E. La E está relacionada con Edge.
Y Edge es el Enhanced Data Rate for GSM Evolution y GPRS es General Packet Radio Service. La idea aquí básicamente es de que se empiezan a utilizar unas modulaciones mejores. En el caso particular de GPRS se utiliza una modulación GMSK, que es Gaussian Minimum Shift Keying, que en realidad no fue una mejora significativa en términos de tasas de transmisión, pero sí se utilizaba el espectro de una forma un poco más eficiente. Y las velocidades teóricas de GPRS son de hasta 40 kbps y por otra parte el Edge, velocidades teóricas de hasta 384 kilobits por segundo. Todavía ni siquiera llegamos al mega. Pero aquí se utiliza modulación 8PSK en el caso del Edge. Eso de modulación 8PSK implica que yo puedo agrupar grupos, valga la redundancia, de 3 bits y esos 3 bits formo algo que se conoce como un símbolo y ese símbolo se transmite. Entonces, de alguna forma, eso ya me permite transmitir información 3 veces más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, pero estas son velocidades teóricas en realidad, ¿sí? Las velocidades prácticas eran mucho menores que esas. Y aquí empieza ya a haber conmutación de paquetes también. Conmutación de circuito específicamente se forma un circuito físico entre la persona que transmite y la persona que recibe, pero conmutación de paquetes nosotros sabemos que ya son paquetes que viajan direccionados utilizando direcciones IP. Entonces, eso ya abre la oportunidad para que se pueda acceder a servicios de Internet, por ejemplo. Ahora bien, aquí tengo este pequeño videíto en el que se hace una prueba de una red Edge, ¿sí? Y veamos las velocidades de transmisión y luego más adelante hablamos un poco de las velocidades que podemos llegar a tener con el 5G. Estamos hablando de velocidades de 0.15 megabits, 0.17, veamos si con las justas llega al 0.20, 0.21, 0.23, 230 kilobits por segundo en el downlink, ¿sí? Y en el uplink, el downlink, cuando hablo de downlink es la información de descarga de la estación radio base hacia el usuario. Y el uplink, en cambio, es desde el usuario hacia la estación radio base. Ahí estamos hablando de velocidades de 160 kilobits por segundo, velocidades súper bajitas, ¿sí? Entonces, eso era básicamente lo que teníamos con las devoluciones incluso del 2G. Luego en el 3G ya empezamos medio que a querer caminar, y 3G es la tercera generación de estándares para tecnologías de redes móviles. Entonces, ¿por qué se buscó crear el 3G? Específicamente porque surge la necesidad de aumentar la capacidad de las redes móviles. Sí, el número de usuarios empezó a crecer exponencialmente en las redes celulares y estas redes 2G ya no daban más con el número de canales que tenían disponibles. Entonces, para una red 3G ya se empiezan a establecer algunas características diferentes. La Unión Internacional de Telecomunicaciones principalmente define cuáles son las características que deben tener estas nuevas evoluciones de las redes móviles. En el caso de 3G, la calidad de la llamada debía ser semejante a la calidad de la PSTN, que es la Public Switched Telephone Network, que es la red de telefonía pública, o sea, el teléfono que tenemos en la casa prácticamente. En el caso de 2G, llamadas 2G, la calidad no era comparable todavía a las llamadas que teníamos en la casa, pero en el 3G ya. Y aquí ya se empieza a hablar de velocidades de transmisión más altas, por ejemplo, 144 kbps, 384 kbps, pero ya para un usuario como tal. Esas velocidades que hablábamos antes del Edge es la velocidad para toda la célula. Entonces, son velocidades muy bajas si es que tenemos varios usuarios en una célula. Pero en este caso ya estamos hablando de velocidades más altas y que deben soportar incluso para velocidades altas. Por ejemplo, andar en carretera a 120 kilómetros por hora debía ser soportado por este tipo de redes. Y en entornos indoor, o sea, dentro de una oficina, dentro de la casa, por ejemplo, las velocidades deberían llegar al menos hasta los 2 megabits por segundo. Y esto generalmente son velocidades teóricas y eso ocurre muchísimo cuando hablamos de estándares de telefonía celular, que estas velocidades muchas veces no se llegan a cumplir. ¿Sí? Podemos escuchar que el 5G va a llegar a 1 terabit por segundo. Ok, es algo deseable, pero en la práctica no va a suceder. ¿Sí? Ahora, en el 3G también ya soporta IP para acceso a Internet, entonces de hecho en el 3G ya empezamos a tener acceso a Internet y obviamente el tema de roaming internacional ya era una necesidad definitiva en esta red 3G. Ahora,
Aquí se utiliza una técnica de acceso múltiple que se llama WCDMA o Wideband CDMA o acceso múltiple por división de código, que básicamente se caracteriza porque todos los usuarios transmiten en el mismo canal de frecuencias y al mismo tiempo. Pero la idea aquí ahora es que como todos transmiten al mismo tiempo y en la misma frecuencia, existe interferencia y estos usuarios se diferencian a través de códigos. Una de las ventajas de este tipo de sistemas es de que es un sistema muy robusto contra la interferencia. De hecho, está diseñado para operar con interferencia. Y se llama WCDMA, Wideband CDMA, porque utilizaba anchos de banda de 3.84 MHz y, considerando las bandas de guarda, hasta 5 MHz de ancho de banda. Y aquí las velocidades de transmisión para cada usuario están en el rango de 12.2 kilobits por segundo para llamadas de voz, 64 kilobits por segundo para velocidades de datos, 128 kilobits por segundo y 384 kilobits por segundo para transmisión de datos. Y aquí empiezan a haber unas evoluciones. Y fíjense, por ejemplo, en su teléfono celular algunas veces, donde están las tres liñitas de ¿cómo es? De señal, las 4 liñitas de señal, suele aparecer una H o una H más. Cuando estamos en ese modo de conexión, quiere decir que se está utilizando la tecnología HSPA, que es una evolución del WCDMA, que se llama High Speed Packet Access. Para el downlink se le llama el HSDPA y para el uplink es el HSUPA, que es una evolución que básicamente se caracteriza porque utiliza modulaciones mayores. Específicamente en el HSPA se puede utilizar hasta 64 QAM. Esto quiere decir que yo puedo coger un grupito de 6 bits, lo agrupo, formo algo que se llama como símbolo y transmito. Entonces me da la oportunidad de transmitir 6 veces más rápido. Específicamente con esta técnica, el HSPA, las velocidades de transmisión para el downlink estaban en el rango de los 14.4 megabits por segundo para toda la célula, ¿sí? Uno diría, genial, 14.4 megabits por segundo por usuario. Sí, pero en realidad no era ese el objetivo, sino esa velocidad de megas es para toda la célula. Y hasta 5.76 megabits por segundo para el uplink. Bien. Les muestro aquí un videito. Let's talk about HSPA, or High Speed Packet Access. This technology was added to the existing WCDMA standard in order to offer attractive and fully mobile high data rate services in mobile networks. To begin with, HSPA has increased the peak downlink data rate to 14 megabits per second. In a further step, uplink speeds of up to 5.8 megabits per second will be added. HSPA makes more efficient use of the spectrum, providing much higher speeds for bandwidth-intensive applications such as large file transfers, streaming multimedia, and web browsing. And low latencies below 50 milliseconds make messages travel quickly from sender to destination. Aquí algo importante y hacer un paréntesis. Dice que las latencias son de 50 milisegundos. La latencia es el tiempo de respuesta de la red. ¿Sí? O si queremos ser un poco más exigentes, es el tiempo que debería llegar un mensaje desde el transmisor hacia el receptor. 50 milisegundos. Para el 5G la idea es que eso sea de 1 milisegundo. ¿Sí? Entonces es un aspecto que hay que tener en cuenta y que luego lo vamos a conversar. Perfect for real-time applications like interactive gaming and TV services. To better understand how HSPA enables more data to be handled faster, let's imagine a train car has 52 seats available to passengers, but 20 of those seats are reserved for travelers who don't show up. Notice the line of unhappy would-be travelers? HSPA uses fast scheduling to determine users with more favorable channel conditions and prioritize them. Un asunto aquí del HSDPA es que tiene la característica, yo les había comentado de que se utilizan códigos en esta tecnología para separar a los usuarios, pero aquí una de las ventajas es que el HSPA puede utilizar y asignar varios códigos a un solo usuario, y eso hace que las velocidades de transmisión aumenten. Y también en función de las condiciones del canal de cada usuario, por ejemplo, mucha interferencia, poca interferencia,
En base a eso puede utilizar una modulación adaptativa y en base a eso puede garantizar o comunicaciones más robustas o comunicaciones con altas velocidades de transmisión en función de las características del usuario. Luego tenemos el 4G. El 4G generalmente lo estamos viviendo ahora en la actualidad, ¿no es cierto? El 4G es el tipo de estándar más explotado en la actualidad en lo que a redes móviles se refiere. Y el estándar característico del 4G, el más representativo, es el LTE, que es el Long Term Evolution. Cuando el telefonito tiene una L ahí, o LTE, estamos utilizando 4G. Y en particular, ¿por qué se empieza a utilizar? 3G ya no se mostró escalable para altas velocidades de transmisión. 3G requería mucho ancho de banda y estos códigos que les mencionaba del CDMA requieren que tengamos una electrónica bastante compleja. Porque estamos hablando, aquí lo que se utiliza es algo que se llaman chips, que son unos pulsos que se utiliza para generar ensanchar el espectro. Y en el caso del 3G, básicamente se tenía que generar 3.84 millones de esos pulsos, de esos chips por segundo. Si se quería aumentar las velocidades de transmisión, implicaba que íbamos a tener que aumentar ese número de chips por segundo y la electrónica ya no daba más para hacer eso. Y empiezan a aparecer otra serie de problemas cuando transmitimos con anchos de banda grandes. Por ejemplo, empieza a aparecer problemas como interferencia intersimbólica y cosas por el estilo. Y eso genera interferencia y la comunicación empieza a degradarse. Y entonces surge esta nueva idea llamada OFDMA, que es acceso múltiple por división de frecuencias, y junto con esa una denominada SC-FDMA, que es Single Carrier FDMA. Son dos técnicas de acceso múltiple que se utilizan en OFDMA y que tienen la característica de que ya no se utiliza anchos de banda gigantes para cada usuario, sino que se reduce a canales con anchos de banda muy pequeñitos. Y eso tiene una ventaja importante, que junto hay algo que se conoce como el prefijo cíclico que se utiliza en estas técnicas, junto con, por el hecho de tener un ancho de banda pequeño y gracias a ese prefijo cíclico, se pueden eliminar estas interferencias intersimbólicas e interferencias entre portadoras, lo que hace que la comunicación sea mucho más robusta. En el caso del uplink, en cambio, se utiliza algo que se llama el Single Carrier FDMA, que es básicamente un OFDMA modificado, pero lo que hace es que un símbolo de cada usuario se transmita en varias portadoras. Y el objetivo de eso es disminuir algo que se conoce como el PAPR, que es el Power to Average Power Radio, que es básicamente la relación entre la potencia pico de las señales y la potencia media con la que se transmite. Eso es importante disminuir esa relación porque simplifica mucho el diseño de los amplificadores de potencia y también disminuye el consumo de potencia. Entonces, en el uplink, recordemos como el uplink es desde el terminal móvil hacia la estación radio base, entonces se utiliza esta técnica para que el teléfono móvil no sea complejo de implementar y también para que no consuma altos niveles de batería. Por otra parte, OFDMA yo utilizo en el downlink porque ahí todo el procesamiento está en la estación radio base y la estación radio base es un equipo dedicado y robusto, ¿no es cierto?, en el que yo puedo utilizar modulaciones más complejas. Y bien, este OFDMA se caracteriza porque yo puedo utilizar diferentes anchos de banda, es escalable, ¿sí? En función de los países. Por ejemplo, aquí en Ecuador se les asigna solamente 5 MHz de ancho de banda. Tal vez más adelante, si es que alguno de ustedes conoce, me puede comentar en México si sabe qué anchos de banda se está asignando a los operadores para lo que es 4G. Pero aquí, por ejemplo, el regulador les está asignando 5 MHz, pero no contiguos. Entonces, eso dificulta un poco también altas velocidades de transmisión. Pero en países como Estados Unidos, por ejemplo, se busca asignar canales contiguos de espectro, lo que permite generar más o tener más canales y por lo tanto garantizar mayores velocidades de transmisión. Entonces, este de aquí es del ancho de banda y este de acá es del número de soportadoras o el número de canales que se tiene disponible. Entonces, mientras más canales se tenga disponibles, las velocidades de transmisión son mucho mayores. Aquí se puede utilizar modulaciones de tipo 4QAM, 16QAM o 64QAM. En el caso de 64QAM es lo que les comentaba, log2, logaritmo en base 2 de 64 es 6. Eso quiere decir que yo cojo 6 bits, los agrupo, ¿sí? Y transmito y entonces me permite aumentar las velocidades de transmisión en hasta 6 veces cuando comparo con otras modulaciones, por ejemplo, las que se utilizaban en el 2G. Y también tiene la característica de que la modulación se puede seleccionar de forma automática, ¿sí? En función de las características del canal. Cuando hay mucha interferencia, por ejemplo, cuando el nivel de señal no es tan bueno,
Se transmite con 4 QAM, que transmite 2 bits por cada símbolo. La velocidad de transmisión es baja, pero al menos no me quedo sin conectividad. Pero si es que estoy en un buen lugar, tengo buena señal, las velocidades de transmisión llegan hasta, se utiliza 64 QAM y puedo tener altas velocidades de transmisión. Y luego viene el denominado LTE Advanced, ¿sí? Este LTE Advanced, a veces en nuestro teléfono también aparece LTE+, suele aparecer. Y este LTE avanzado se caracteriza porque utiliza unas técnicas adicionales que nos permiten aumentar las velocidades de transmisión. Entre esas tenemos MIMO. MIMO quiere decir múltiples entradas, múltiples salidas. Y la idea básica de esta tecnología es utilizar varias antenas de transmisión y varias antenas de recepción en los terminales móviles. Y eso permite aumentar la velocidad de transmisión, pero al mismo tiempo también permite que las comunicaciones sean mucho más confiables, más fiables, porque el hecho de utilizar más antenas hace que la comunicación sea mucho más robusta. Y como es más robusta, entonces el sistema puede empezar a utilizar modulaciones altas, como 64 QAM la mayor parte del tiempo, y eso garantiza una mayor velocidad de transmisión. Pero el hecho de tener varias antenas también garantiza que yo en cada antena pueda transmitir un símbolo diferente. Y entonces eso hace que la velocidad de transmisión total se aumente, ¿sí? Porque estoy transmitiendo varias señales de forma paralela. Y luego también este LTE avanzado utiliza otra técnica que se llama Carrier Aggregation. Carrier Aggregation básicamente es utilizar varios canales, pero en diferentes bandas de frecuencia. Entonces puede llegar un momento que mi teléfono celular, si tengo conectividad de diferentes radiobases o dentro de la misma radiobase, por ejemplo, se conecta a algún canal que está en la banda de 850 MHz y a un canal que está en la banda de 1900 MHz. Y eso hace entonces que la velocidad de transmisión se duplique, se triplique o incluso se pueda hasta quintuplicar. ¿Sí? Quintuplicar. Les muestro aquí un videito para que tengan una idea de lo que es el Carrier Aggregation. Carrier aggregation is probably the most important thing that's happening in mobile right now. And the way to think about carrier aggregation is this. If, let's say that this tower serving you is like a beer tap, right? And the glass is a smartphone and the beer being poured into a smartphone is the movie that you're trying to download, okay? If I, fill the glass from the beer tap, then it will take a certain amount of time. But if I were to fill it from 2 beer taps simultaneously, then the beer would, fill the glass in half the time. And that's basically what we're doing. Instead of providing the phone with just one LTE connection, the tower actually connects to the phone using 2 LTE connections or even 3 LTE connections at the same time. Carrier aggregation is kind of the latest way that we have figured out how to really boost the capacity of the network. And once we do that, then the users can experience much higher speeds. So you could be doubling your speed or even tripling your speed. And that's amazing. Let's say I have a big file that's stored in cloud storage, right, that I need to download to my phone. Well, now I can download it in literally a fraction of a time, right? In half the time or a third of a time. Download speeds that are faster, upload speeds that are faster, high resolution videos that can stream without buffering, etc. So solving for capacity is kind of like the quest, the ultimate quest for everything that we do with mobile networks. Honestly, the best way to describe how it works, if you dive deep into it, it's black magic. I mean, it's amazing that we can take 2 connections that exist in physical space completely separately and combine them in the phone in such a way that they can be treated as one much bigger, much faster connection. And that's exactly what carrier aggregation does. Bueno, en realidad no es magia negra, sí, pero si entendemos que nuestro teléfono celular tiene 2 conexiones de LTE, 3 conexiones, 4, 5 conexiones al mismo tiempo, es fácil entender que la velocidad de transmisión se va a aumentar. Y luego tenemos el 5G. El 5G que está llegando, ¿no es cierto?, en varios países del mundo ya está siendo implementado. Y hay algunos aspectos que tienen que considerarse. Por ejemplo, en el caso del 4G, se hablaba que la latencia, en el 3G se decía latencia de 50 milisegundos. En el 4G la latencia de la red está en el rango de 30 a 50 milisegundos, pero en el caso de 5G la latencia debe ser de 1 milisegundo. Y esto es fundamental para servicios de emisión crítica, que ya les voy a comentar de qué se trata. O sea, el tiempo de respuesta de la red, 1 milisegundo. Velocidades de hasta 10 gigabits por segundo, ¿sí?, por cada conexión, o sea, por cada usuario. Y se espera de que esta red pueda atender hasta 1 millón de dispositivos por cada kilómetro cuadrado. Y asimismo hay algo que se conoce como el slicing,
que específicamente esta red va a tener la capacidad de hacer un slicing o slices o capas para atender diferentes tipos de servicios. Entonces, imagínense que la propia red se autodivida de alguna forma lógica, ¿sí? Para atender, por ejemplo, solo usuarios que utilizan realidad aumentada, solo usuarios, por ejemplo, que están con juegos en línea, usuarios con llamadas. Esto va a hacer que las conectividades sean mucho más dinámicas y, por lo tanto, las velocidades de transmisión puedan ser mejores. Ahora bien, 5G no es que va a venir y va a reemplazar el 3G, el 4G, ¿no? El 5G específicamente viene a brindar 3 casos de uso. El primero de ellos es el Ultra Reliable Low Latency Communications, comunicaciones ultra confiables y de ultra baja latencia, y eso básicamente son servicios de misión crítica. Por ejemplo, vehículos autónomos, ¿sí? El tiempo de respuesta de 1 milisegundo, entre 1 milisegundo y 50 milisegundos, por ejemplo, para el tiempo de respuesta de frenado de un vehículo puede ser el tiempo, la diferencia entre la vida y la muerte. Eso es un servicio de misión crítica. O, por ejemplo, no sé si han escuchado que se va a hacer cirugías remotas. Por ejemplo, que un médico en Japón está controlando un robot en México para hacer una cirugía a una persona. Entonces, esto va a ser posible gracias a tiempos de respuesta que va a tener la red 5G. Otro caso de uso es el Enhanced Mobile Broadband o banda ancha móvil mejorada, que está pensado directamente en nosotros como usuarios, ¿sí? El URLLC está pensado en máquinas, por ejemplo, servicios de misión crítica, pero el MBB está específicamente pensado en los usuarios finales, que somos nosotros, y específicamente son altas velocidades de transmisión. Entonces, por ejemplo, podremos utilizar realidad aumentada, realidad mixta, ¿sí? O juegos en realidad aumentada, realidad mixta, HoloLens que se conectan directamente a la red 5G sin necesidad de que tengan que conectarse al móvil o que tengan que conectarse a una PC, porque tenemos altas velocidades de transmisión. He visto algunos test de velocidad en Estados Unidos, más o menos están llegando entre los 500 y 600 megabits por segundo en downlink, ¿sí? En un teléfono móvil, velocidades altísimas. Y el otro caso de uso es el MMTC, que es el Massive Machine Type Communications, comunicaciones de tipo máquina masivas, que básicamente da vida a lo que se llama el Internet de las cosas, o sea, prácticamente todo conectado al Internet, y a la cuarta revolución industrial, ¿sí? O sea, donde tenemos industrias, donde prácticamente todo está automatizado, donde todo está conectado al Internet. Ese es el Massive Machine Type Communications. Y bueno, ahora hablemos del 6G. ¿Qué es esto del 6G? Todavía se está pensando, no es que ya se ha definido qué es el 6G, y de hecho hay varios países en el mundo que ya están trabajando y definiendo qué es el 6G. De hecho, Huawei de China ya está patentando algunas tecnologías 6G, donde ya se han hecho desde el 2019 algunas conferencias, algunos meetings de la academia, con empresas de 6G. Están en Finlandia, en Suecia, por ejemplo. En estos países nórdicos generalmente siempre están un paso al frente también en lo que a comunicaciones móviles se refiere, y también en Japón y Corea, porque sabemos que son países altamente consumidores de datos y de tecnología. Entonces, el 6G hace referencia a que es una tecnología más humana, 6G Humanity. La idea es que este 6G debe venir ya no solamente pensado en temas comerciales. El 5G es meramente comercial. Sí, hay que ser sinceros. El 5G es pensado en aumentar velocidades de transmisión, mejorar la industria y mejorarnos la forma en la que vivimos, de alguna forma, sí, tecnológicamente. Pero el 6G debe ser una tecnología o un estándar más humano que debe llegar para resolver problemas de la sociedad. Ya no solo para darnos velocidades altísimas para que juguemos con realidad aumentada en el teléfono, sino el 6G debe venir a solventar problemas de la sociedad. Por ejemplo, calidad de la educación, agua limpia, energía limpia, ¿de acuerdo? Que son objetivos de sustentabilidad. Retos sociales, innovaciones en educación, por ejemplo, ¿cómo puedo utilizar estas tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual para mejorar la educación de las personas? ¿De acuerdo? Y aquí es donde estamos metidos los ingenieros, habilitadores tecnológicos, inteligencia artificial, por ejemplo, nuevas técnicas de procesamiento de señales, nuevos semiconductores, Big Data, por ejemplo, aplicado a las telecomunicaciones, a todo lo que son estas redes móviles, ¿de acuerdo? Nuevas técnicas de seguridad,
por ejemplo, también hay algo que ya antes, por ejemplo, se pensaba mucho en seguridad utilizando encriptación, pero eso ya no va a ser suficiente porque ahora vamos a tener equipos de Internet de las Cosas que necesitan que el hardware va a ser bastante sencillo, entonces no voy a poder utilizar técnicas complejas de seguridad. Entonces ahí empieza una nueva línea en la que los ingenieros en telecomunicaciones debemos empezar a trabajar, por ejemplo, que está relacionada con seguridad en la capa física. Desde que los bits se transmiten, ¿cómo yo puedo protegerlos? ¿Sí? Y bueno, y luego viene también algunos temas de productividad en industrias verticales y nace una idea que se llama la Sociedad 5.0, que es una idea pensada por el gobierno de Japón y que les muestro un video para que tengan una idea de lo que es la Sociedad 5.0. The fourth industrial revolution will enable us to create a new society. Artificial intelligence will transform the big data collected through the Internet of Things into new wisdom. Society 5.0, a technology-based, human-centered society. The fourth industrial revolution will raise our standard of living and solve various challenges we face. It will, for example, free us from the stress of driving, allowing us to safely visit anyone, anytime. We will have access to the latest medical advancements at a low cost, no matter where we are. AI and robots will enhance human ability and expand our infinite possibilities, helping us enjoy more fulfilling lives. Society 5.0, for the betterment of human lives. Entonces, una sociedad interconectada donde la tecnología definitivamente viene a resolver problemas que tenemos en la actualidad, ¿sí? Y bueno, ¿qué nuevos dispositivos vamos a empezar a ver? Definitivamente con el paso del tiempo, un par de años más, se van a empezar a ver más HoloLens, por ejemplo, estas gafitas, ¿no es cierto?, que nos ponemos para realidad virtual, realidad aumentada. Este video que les estoy pasando aquí es de una tesis que desarrolló uno de nuestros alumnos, donde hizo algunas aplicaciones, una aplicación de realidad aumentada, por ejemplo, para ver algunos objetos o herramientas que utilizamos en telecomunicaciones. ¿Qué tal si pensamos en realidad aumentada no solo para jugar, sino hay algo que le llaman ahora los serious games, juegos serios, que son juegos como que podemos utilizar para aprender, juegos que podemos utilizar para rehabilitación, por ejemplo, de personas que han sido sometidas a una cirugía recientemente, por ejemplo. Entonces, esto de aquí definitivamente abre la oportunidad para muchísimas cosas. Entonces, estas experiencias van a ser con lentes livianos y estos HoloLens en la actualidad son bastante costosos porque mucho del procesamiento se hace en los lentes y necesitan estar conectados a un computador. ¿Qué tal si es que ahora el procesamiento se puede hacer en la nube? ¿Sí? Con eso vamos a simplificar estos lentes, ¿no es cierto?, estos HoloLens, y los costos se van a reducir. ¿Por qué? Porque ahora el procesamiento se puede hacer en la nube, por ejemplo. Pero para eso yo necesito transmitir altas velocidades de transmisión. Entonces ahí está el 5G o el 6G en el futuro, ¿sí?, que me van a permitir altas velocidades de transmisión. Vehículos autónomos, no de este tipo de Mr. Bean, sino de este otro tipo de acá. Los vehículos autónomos también van a empezar a reducir los costos porque el procesamiento de la información ya no necesariamente se va a hacer dentro del mismo vehículo, sino que todo este procesamiento, toda esta información que llega de sensores se va a transmitir hacia la nube a altas velocidades de transmisión. Ahí, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, se pueden tomar decisiones de una forma mucho más rápida. Incluso esto va a ayudar para que entre los vehículos se puedan intercomunicar. Ahora, en la actualidad, los vehículos están llenos de sensores y van monitoreando a su alrededor y en base a eso toman decisiones. Pero ¿qué tal si todos estos vehículos entre sí ya se intercomunican a través de la red 5G o la red 6G? Y, por ejemplo, van llegando a una intersección y un vehículo ya le va avisando al otro que va llegando y ambos vehículos van disminuyendo su velocidad de movimiento, ¿no es cierto?, para evitar accidentes. Entonces, aparecerán más vehículos autónomos. Con respecto al espectro, o sea, anchos de banda, frecuencias que se van a necesitar, en el 6G hay que tener en cuenta algunas cosas que ya les voy a hablar un poquito más adelante, pero con respecto a los KPIs, iniciemos hablando primero. Los KPIs son los Key Performance Indicators, o sea, indicadores clave de desempeño.
Y la idea aquí, por ejemplo, es que se busca una latencia de 0.1 milisegundos. ¿Sí? Para que tengan una idea, el ojo humano reacciona más o menos en el rango de entre los 20 a 30 milisegundos. Entonces, estas redes van a reaccionar mucho más rápido que el ojo humano. Tiempos de batería, por ejemplo, para dispositivos de Internet de las Cosas de 20 años de tiempo de vida. Ya no hablamos de 1 millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado, sino 100 dispositivos por metro cúbico. El tráfico se incrementará en 10.000 veces. El posicionamiento tiene que ser mucho más preciso de lo que tenemos en la actualidad con el 4G, 5G, ¿de acuerdo? Imagínense en entornos indoor posicionamiento de 10 centímetros y en entornos outdoor de máximo 1 metro de error de la posición donde está una persona. Velocidades de transmisión hasta de 1 terabit por segundo. Y aquí la velocidad de transmisión, aquí este video donde hacen una prueba comparando un 4G a la izquierda con un 5G a la derecha. En el downlink, este 4G está en el rango de los 8 megabits por segundo más o menos. Debe ser un 4G que no es LTE avanzado, obviamente. Pero el de la derecha, el 5G, miren, 200, 300, 400, 500, 516 megabits por segundo de descarga. Y en el uplink van a ver que las velocidades son muy parecidas porque las redes 5G que se están desplegando en la actualidad son de una variedad que se llama non-standalone, que básicamente el core de la red todavía es 4G. Entonces, en el uplink todavía las velocidades son bastante bajas o parecidas a lo que es en el 4G. La idea es de que se extienda hasta velocidades de hasta 1 terabit por segundo. Entonces, imagínense, podríamos bajar un Blu-ray o varios Blu-ray en unos poquitos segundos para que tengan una idea. ¿Sí? Entonces, es una locura. Solo de ver ese teléfono ahí a 600 megabits por segundo, uno dice, wow, ¿qué puedo hacer con eso? Ahorita ya solo para ver YouTube ya es demasiado. Entonces, ahí es donde vienen nosotros como ingenieros, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo explotar esas velocidades de transmisión? ¿Puedo desarrollar aplicativos? ¿Puedo desarrollar nuevas formas de comunicarnos? ¿De acuerdo? Entonces, eso abre una posibilidad grandísima para que hagamos nuevas cosas. Entonces, un aspecto importante aquí, ¿qué bandas de frecuencia se van a utilizar? En la actualidad se utilizan bandas de frecuencia en el rango desde los 700 MHz hasta los 2.5 GHz para lo que son los sistemas 4G, 3G, 2G. Y para el 5G ya se va a empezar a utilizar las bandas de 3.5 GHz, ondas milimétricas que están en el rango de los 25 a los 35 GHz. Pero ese espectro ya no va a ser suficiente para el 6G. Vamos a tener que empezar a pensar en bandas cercanas a los terahercios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entre los 300 GHz hasta los 900 GHz se va a empezar a transmitir, pero hay un problemita. Pérdidas de propagación, pérdidas en el espacio libre. ¿Qué es eso? A medida que la frecuencia aumenta, las señales se atenúan mucho más rápido. Entonces el problema aquí es, voy a utilizar frecuencias extremadamente altas y eso quiere decir que, ¿cuál es la cobertura que voy a poder dar? Entonces hay que investigar. ¿Será que puedo dar una cobertura de 2, 3 metros, 4, 10 metros con unas buenas características de señal, con un buen nivel de potencia recibida? Eso es algo que se está investigando. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta también, se van a utilizar frecuencias bastante altas, pero hay que determinar específicamente cuáles son las ventanas o los rangos de frecuencia donde se va a poder trabajar. Y luego finalmente tenemos la capa física y sistemas inalámbricos. Para 6G, aparte del Enhanced Mobile Broadband, Ultra Reliable Low Latency Communications, Massive Machine Type Communications, también se requiere extrema eficiencia energética. Ya no es solo que mi teléfono celular, por ejemplo, dura un día la batería como máximo. Ahora necesito que sea mucho más eficiente, ¿sí? Porque consumo energético también es un problema, ¿no es cierto? Es uno de los problemas también que colabora para la emisión de CO2. Entonces, el tema de la latencia también es importantísimo. Aquí les muestro este videito. This week we're running a 5G technology showcase at the University específicamente, of Technology in Sydney, where Nokia has a 5G hay una cámara que está apuntando a esa pelotita y esa cámara está
for a con una red machine 4G y luego le environment cambian a una red operating over a 5G. 4G high latency and a 5G low Y latency la idea es system. que esa camarita hace These que robotic o arms va are designed to balance this a green ball on dejar the de enviar horizontal información platform cuando using la pelotita ya information se quede they fija. receive from a camera above, transmitted through a Y mobile miren lo network. que pasa con una Right red now we're connected 4G. by 4G on Primero about ahorita la 50 cámara está conectada a milliseconds. una red 4G. We'll debalance the ball and watch Los how the robotcitos robotic arms balancean bring it to the center. hasta que esta pelotita se queda estática. ¿Sí? Miren, todavía no. I'll now switch to 5G Ahora and a system that's cambió a intended to 5G. deliver 1 millisecond Y latency. miren lo que pasa. Tipo de los robotcitos. Ya. The ball's almost immediately detuvo la- balanced, really highlighting Eso the es la capability diferencia to entre run mission tener critical 30, services 50 on a low milisegundos latency network made possible by de 5G. latencia a tener solo 1 milisegundo de latencia. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Sí? ¿Qué tipo de aplicaciones puedo hacer? Los chicos de México, ustedes chicos, por ejemplo, estudian mecatrónica, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer con estos tiempos de respuesta de estas redes de telecomunicaciones? ¿Cómo los puedo utilizar o aplicar en robótica? Son preguntas que les dejo planteadas, ¿no es cierto?, para que vayan pensando. Otro habilitador clave es VLC, que es Visible Light Communications. En la actualidad utilizamos los focos solo para que nos alumbren nomás, pero se percataron y dicen, a ver, este foco se está prendiendo y apagando 60 veces por segundo. A lo mejor nosotros, nuestros ojos humanos no logran, no detectan eso. Pero, ¿qué tal si es que yo coloco un receptor en este aparatito, en el celular, que sí se pueda percatar de esos prendidos y apagados del foco? Eso, un apagado sería un 0, un prendido sería un 1. ¿Sí? Entonces, esa es una nueva tecnología que se está estudiando también. ¿Cómo yo puedo, utilizando estas lámparas, estos focos, ¿no es cierto?, puedo transmitir información? Eso se llama Visible Light Communications, otra tecnología interesantísima. Y el tema de inteligencia artificial es fundamental, ¿sí? Machine Learning. ¿Dónde puedo utilizar esto? Pues para predecir eventos de pérdidas en altas frecuencias, estimar el canal de comunicaciones. En redes celulares, el proceso cuando un usuario cambia de una célula a otra se llama un proceso de handoff o handover. ¿Qué tal si es que utilizo inteligencia artificial para que me diga cuáles son los instantes adecuados, o la red aprenda para que me diga cuáles son los instantes adecuados en los que se debería hacer el cambio de una célula a otra? En la actualidad se hace leyendo niveles de potencia el teléfono móvil, pero eso requiere consumo energético también del móvil, de las estaciones radio base, tienen que comunicarse. ¿Qué tal si con Machine Learning esto de aquí se puede aprender de mejor manera y se puede hacer de una forma más óptima? O asignación de recursos también. ¿Qué tal si en una hora del día existe más tráfico en esta zona de la célula, en esta otra zona de la célula? Y con el paso del tiempo esta célula va recabando información y empieza a aprender de este comportamiento del tráfico y en base a eso puede hacer asignación de canales en diferentes áreas. Y se puede utilizar en otras cosas más complejas del tema de Machine Learning. Y bueno, finalmente, hay una tecnología interesantísima que a mí me sorprende mucho y que también asusta mucho a muchas personas, que es el Wireless Power Transfer. Transferencia de potencia o de energía de forma inalámbrica. Les dejo un videíto igual para que vean y luego conversamos. What does charging look like in the future? Imagine walking into a room and your phone automatically begins charging. Today, we're bringing this closer to reality. Introducing Mi Air Charge technology. Using a system made up of 144 antennas, this transfers energy to the smartphone in the form of an extremely narrow millimeter wide wave beam. Within a few meters, we offer a 5-watt remote charging solution. Taking that a step further, it also supports multi-device charging, charge on the move while gaming, or even when something's in the way. Looking ahead, smart living goes truly wireless. This isn't science fiction. This is technology. Mi Air Charge technology. Una tecnología de Xiaomi. Imagínense que mientras están navegando en internet, el teléfono también se está cargando, sin necesidad de conectarlo a la red alámbrica. Solo que esto requiere del uso de centenas de antenas y también el haz de radiación debe ser extremadamente directivo. ¿Para qué? Para que llegue al teléfono móvil y lo cargue mientras ustedes están jugando, están navegando en internet.
Es una tecnología que está en desarrollo, sí, pero Xiaomi ya la está promocionando. Desconozco la verdad si ya es comercial esta tecnología, pero aparentemente ya es una realidad en entornos de laboratorio al menos, entonces ya puedo cargar mi teléfono celular empleando estas tecnologías. Y bien, entonces esa era mi presentación. Hemos terminado conforme lo planificado, conforme el tiempo. Eh, Les agradezco muchísimo por su atención y espero haberles dejado planteadas algunas dudas, algunas ideas tal vez que se podrían hacer en el futuro con respecto a lo que será este nuevo Internet que vamos a vivir, ¿sí? Esta nueva era tecnológica que vamos a vivir con lo que será el 5G y el 6G. Entonces les agradezco muchísimo y no sé si es que existen preguntas tal vez. Quedo atento. Si es que hay preguntas pueden... Felipe. Claro, levanten la mano y vamos ahí. Felipe tiene una consulta. Hola, Henry. Sí, sí tenía una duda. Esto de las superficies inteligentes, que esta tecnología es de 5G, 4G, ¿dónde están usando? O es todavía experimental, que he escuchado bastante que trabajan ustedes? Ya, chévere, gracias. IRS, como se les llama, son las superficies reflectantes inteligentes. La idea es para el 6G. En realidad, dentro del 5G todavía no está considerada. ¿Por qué? Para el 5G ya se estableció el release de operación y el 5G dice que máximo se tendrán hasta 64 antenas de transmisión, 64 de recepción. Entonces, para estas superficies reflectantes inteligentes, lo que se tiene en realidad son pequeñas antenitas, que se les llama elementos, y la idea es trabajar con centenas de antenas. Entonces, la idea del IRS todavía es algo que está en investigación y se busca trabajar para lo que será 6G. Entonces, todavía tenemos un par de añitos para investigar por ahí. Hay algunas cosas súper chéveres que se puede hacer ahí. Básicamente hay unas tecnologías que se llaman beamforming, por ejemplo, que utilizando todo ese arreglo de centenas de antenas, tú puedes apuntar el diagrama de radiación de esa superficie inteligente para que solo apunte a una persona o a un dispositivo móvil en particular. Y tengo entendido ahí también que puedes utilizar herramientas de inteligencia artificial definitivamente para que estos haces de radiación se comporten de mejor manera o apunten de una forma más directiva. Yo he trabajado un poco con la parte del modelamiento del canal aquí, pero no tanto con la parte de inteligencia artificial, así que por ahí podríamos hacer alguna cosa, leer un poco y trabajar en alguna cosa en eso. Sí. Eso era mi duda. Gracias, Henry. Chévere, gracias. ¿Quién más? Dice, ¿qué se necesita para el uso de hologramas como medio de comunicación entre los usuarios? Hologramas, todavía necesitamos velocidades de transmisión altas, todavía el procesamiento es alto, entonces un teléfono móvil a lo mejor no soporta trabajar todavía con hologramas. Necesitamos nuevos dispositivos también, no sé si solo con el teléfono móvil sea suficiente, a lo mejor toca agregarle alguna partecita adicional. Pero bueno, yo creo que velocidades de transmisión a lo mejor con el 5G ya vamos a empezar a tener. Entonces a lo mejor sea un poco de empezar a trabajar también en la parte de proyección, ¿no? No solo trabajar con una pantallita, sino nuevas tecnologías para lo que es proyección de hologramas. Entonces, bueno, eso sale un poquito de mi área de conocimiento, pero yo creo que por ahí hay que trabajar e investigar. Gracias, Julito, por la pregunta. No sé si es que alguien más tiene alguna pregunta adicional. Jorge. Sí, profe, yo tengo una pregunta con respecto, últimamente aquí las operadoras que proveen el Internet han estado promoviendo lo que es las conexiones 5G. Entonces, cuando vienen e instalan el módem con el router por lo general, o solo el módem, ya tienen una conexión que dice 5G. ¿En qué se diferencian con las otras o cuál es la principal diferencia en sí? Porque al momento que uno se está navegando, como que no se nota la diferencia, es como tener una red normal. Ya, a ver, aquí en el Ecuador, en particular, ¿usted está aquí en Ecuador o está en Estados Unidos, Jorge? Por si acaso. Que había algunos chicos que estaban en En Estados Ecuador. Unidos. Ahí ya, chévere. A ver, aquí en el Ecuador
todavía ninguna operadora tiene las bandas de frecuencia para operar en 5G. Entonces, en realidad no sé si sea un 5G lo que le están ofreciendo. Por eso a lo mejor todavía no está sintiendo las velocidades. La idea es que uno de los casos de uso de 5G va a ser una tecnología que se llama FWA, que es Fixed Wireless Access. ¿Cuál es la idea? Va a venir la operadora, pone un router en su casa y ese router puede conectarse o bien a través de fibra óptica o bien a través de un enlace 5G a una estación radio base 5G. Entonces el enlace de última milla va a ser hacia el router, va a ser 5G. Pero ese dispositivo, ese router, ese modem, como queramos llamarle, va a utilizar frecuencias de 5G dentro de su hogar. Entonces, lo que va a hacer prácticamente es que ese router empiece a funcionar como una pequeña estación radio base para su casa o su oficina. Y eso va a ser muchísimo mejor que el Wi-Fi. El Wi-Fi es una técnica inalámbrica que trabaja con una técnica de acceso múltiple que se llama CSMACA, que es Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance, donde la idea básica es evitar colisiones entre los paquetes que transmiten diferentes dispositivos. Pero a medida que el número de dispositivos aumenta, la red se empieza a tornar mucho más lenta porque tiene que evitar muchas más colisiones. En cambio, en el caso del 5G, usted va a tener frecuencias dedicadas única y específicamente para atender su casa o su oficina. Y, por ejemplo, el vecino también le ponen uno de estos routers 5G y él también va a utilizar unas frecuencias diferentes de las que usted está utilizando. Entonces, podríamos conversar un poco más después, Jorge, tal vez no sé qué router le habrán puesto, pero en realidad aquí en el Ecuador todavía no tenemos 5G. De hecho, todavía ni siquiera se han subastado las bandas de frecuencia y yo creo que eso va a demorar un par de años más aquí en el Ecuador hasta que eso suceda. Javier, le escucho. Listo, profe. Bueno, primero una aclaración, creo que lo que se refiere Jorge es a estos modems nuevos que se suelen poner es para conexiones de 2.4 GHz y la de 5 GHz. Ah, ya. Me parece que es en base a eso, que sí, me Chévere. pasó también actualmente que ese tipo de conexión pues tenía es bastante problemática por el área de cobertura que puede dar. Y mi consulta era, basándonos ya que el 5G se puede estar implementando próximamente en algunos países y vimos el problema ya en alguna clase de que en Ecuador el espectro o las frecuencias que se están utilizando para 5G están siendo utilizadas por otro tipo o se les está dando ya un uso. ¿Qué podría hacer Ecuador o el gobierno que esté a cargo para que no suceda lo mismo en cuanto a cuando ya se trate de implementar 6G? Chévere, gracias Javier. Ahora entendí el 5G. Primero, gracias Javier por hacerme caer en cuenta. Lo que usted estaba comentando era 5 GHz, ¿sí? No 5G. Ahora entendí. Lo que pasa es que los nuevos estándares del 802.11 del Wi-Fi trabajan en la banda de 2.4 GHz y en la banda de 5 GHz, específicamente en la parte baja de la banda, que es de 5, y la parte alta, que está en 5.8 GB. Si es que usted quiere utilizar esa banda de 5 GB, necesita un dispositivo que también tenga el estándar 802.11, que también trabaja en la parte de 5 GHz. Entonces, si su teléfono móvil no trabaja o su laptop no trabaja en 5 GHz, nunca se va a poder conectar con este router Wi-Fi. Y si es que sí trabaja, hay que tener en cuenta que la banda de 5 GHz, como es una banda súper alta, tiene altos niveles de atenuación. Entonces, a lo mejor usted se conecta con la banda de 5 GB cuando usted está cerca del router Wi-Fi. Pero cuando usted se aleja, pues definitivamente que no va a tener una buena conectividad. Una de las ventajas de la banda de 5 GB es que hay más canales disponibles, entonces si es que hay más usuarios que están cerca del router Wi-Fi, entonces esos usuarios van a poder acceder a esos canales. Pero si es que usted tiene el router Wi-Fi en una zona alejada tal vez, o no está muy cerca, tal vez unos 5 a 10 metros, es probable que su teléfono móvil se empiece a conectar a la banda de 2.4 y por eso usted no siente prácticamente la diferencia entre la banda de 2.4 y la de 5. Eso, muchísimas gracias y gracias también Javier. Y con respecto a la pregunta de Javier, ¿qué puede hacer el regulador? En el caso del Ecuador es un caso particular porque esta banda de 3.5 GHz que se necesita para los primeros despliegues de 5G y se está utilizando a nivel mundial,
está utilizada en la actualidad por algunas operadoras que ofrecen servicio de Internet a través de una tecnología que se llama WiMAX. Y WiMAX es una especie de algo que se llamaba como algo parecido a lo que era el 4G, pero en realidad se lo utiliza para Internet fijo, que es una especie de FWA también. Entonces, el regulador tiene algunas opciones. El regulador puede o decir, bien, voy a esperar que se acaben las concesiones de estas bandas, que me parece que se acaban en el 2023, y una vez que se acaben estas concesiones, pues se asigna el espectro para las operadoras que tenemos aquí, que son Claro, Movistar y la estatal, que es CNT. O también tiene la opción siguiente, de decir, a ver, Claro, Movistar o el que gane la subasta, decirle, mira, ¿quieres ya empezar a trabajar en esas bandas? Listo. Entonces, págales, ¿sí?, a estos operadores que están utilizando esas bandas para que salgan de ahí, ¿sí? Pero ahí hay un asunto también. El regulador de telecomunicaciones siempre tiene que garantizar el servicio. Entonces, ahí el asunto es el siguiente. Listo. Págales para que salgan a estas operadoras que están dando este servicio de WiMAX, pero también tienes que garantizarles del servicio de Internet a las personas que están utilizando actualmente Internet a través de esta tecnología WiMAX. Entonces, esas son algunas de las opciones que tiene. Solo que en la actualidad todavía aquí en el Ecuador no hay una perspectiva muy o cercana de que las operadoras ya quieran poner 5G, porque con el 4G está más que suficiente. Sí, entonces no sé si estén dispuestos a pagar, puede ser un par de millones para sacarles a estos operadores de ahí, de estas bandas de frecuencia. Entonces ya sale un poco de lo técnico, entra un poco a lo regulatorio y también al tema económico. ¿De acuerdo? ¿Quién era el que me consultó? Javier, sí, profe, Javier. gracias. Chévere, gracias. Vamos con Felipe y luego con Walter y luego creo que con eso podríamos estar cerrando en honor al tiempo, ¿sí? Felipe, le escucho. Felipe, Daniel. Hola, profe, buenas noches. Sí, justamente era esa aclaración que quizá un proveedor que es local, que es TV Cable, ofrece un módem que es doble banda y no solo él, sino que es el de 2.4 GHz y el de 5 GHz. Eso era para el compañero. Y era una pregunta muy, muy similar a la de Javier, que gracias a su conocimiento en Narcotel, que estuvo acá en Ecuador, pues es la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Era una pregunta muy, muy similar a la de Javier, como le decía, para saber en qué... Usted nos mencionaba hace un tiempo atrás que en la actualidad la banda del 5G está utilizada por algo más que no recuerdo qué. Sí, ¿Y qué se podría hacer para liberar eso? Ya, chévere. Es justo el servicio le llaman aquí en el Ecuador FWA, que es de Fixed Wireless Access, que es utilizando esta tecnología de WiMAX, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para liberar? Las dos opciones que le había comentado, ¿sí? Entonces, más o menos sería la misma respuesta. Y gracias por su pregunta, Felipe. Y finalmente, Walter. Profe, buenas noches con todos. Bueno, justamente es una pregunta, no sé si usted, profe Henry, podría responder o tal vez Carlos podría responder. ¿Consideran que el QAM del que se habló justamente el martes podría estar incorporado en el 6G o podría implementarse una tecnología adicional hasta que se implemente justamente como comentó una vez cada 10 años aproximadamente se implementa esta nueva generación bueno, esta nueva generación. Entonces, eso. Ya. A ver, el QAM se utiliza en el 4G, se va a utilizar en el 5G también, y no me queda la menor duda de que también se va a utilizar en el 6G. ¿Por qué? Hay varios esquemas de modulación. El ingeniero Silva el día de ayer hablaba, ¿no es cierto?, del PSK, nos hablaba de los PAMs, del PCM. En el caso del QAM es un caso de modulación pasabanda que se utiliza para comunicaciones inalámbricas y se ha determinado que este es el esquema de modulación más eficiente en lo que implica consumo de potencia. Podemos hacer el cálculo de la potencia media de las constelaciones y el QAM termina ganando.
hay algo que se conoce como la figura de mérito que se puede calcular para estas modulaciones, que nos dice qué tan eficientes son en términos de comparación de velocidades de transmisión y de consumo de potencia. Y el QAM gana. Entonces, hasta el momento, el QAM termina siendo la modulación más eficiente. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder en el futuro? Hasta el 64 QAM que se utilizaba en el 4G, eso quiere decir que cojo 6 bits, encapsulo y transmito, pero en el 5G lo que va a ocurrir es de que voy a empezar a utilizar un 128 QAM, 256 QAM. Eso quiere decir que voy a coger 8 bits, por ejemplo, y los voy a encapsular en un símbolo y transmito. Entonces las velocidades aumentan, pero eso es gracias a que hay velocidad, tengo un sistema mucho más eficiente, ¿no es cierto?, en términos de consumo de potencia, más robusto por el uso de más antenas. Entonces, definitivamente el QAM se va a utilizar, se va a seguir utilizando. Lo que va a ir incrementando es el orden de la modulación. Entonces, ahorita tenemos 64, después se utilizará un 256. Enlaces radioeléctricos punto a punto, por ejemplo, sí, que utilizan antenas microondas, ya llegan a utilizar hasta 1024 QAM, 2048 QAM. Entonces, mientras más robustas vayamos haciendo las comunicaciones, el orden de la modulación va a ir incrementando y eso va a proporcionar a las velocidades de transmisión. Esa es la respuesta, estimado Walter. ¿De acuerdo? Gracias, profe. De nada. Bueno, creo que voy a quedar por ahí, por en honor al tiempo, ¿sí? Ingeniero Silva, no sé si quiere comentar algo adicional, tal vez, al respecto de las preguntas, o está su micrófono silenciado. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, nada más aquí ahondando un poco para la parte de WiMAX, por ejemplo. Aquí en México también es un problema, porque aquí más bien no estuvieron licenciadas, entonces son bandas libres. Entonces, y aparte ahí las utilizaron mucho los taxistas hace años y tenían sus radiobases piratas, si se quieren ver así, no legalizadas, y eso al día de hoy es un problema y que todavía no está regularizado esa parte del WiMAX. Interesante. Sí, ahí es más por parte legal que tecnológico. Y de la otra, del QAM, pues realmente sí es algo de lo que se va a estar utilizando, de lo que conocemos, ¿no? Porque luego nos hemos enterado años atrás, años posteriores, de tecnologías que trae por ahí, sobre todo los ejércitos, que ni sabemos ahorita qué se nos ocurre, ni imaginamos, y ya lo están desarrollando, lo están trabajando, ¿no? Por ejemplo, no sé yo qué tipo de modulación utilizan cuando están manejando información satelital, precisamente de satélites del ejército, ¿no? No tanto los de la NASA, sino qué tipo de modulación manejan, a qué latencia que deben de ser mínimas para poder obtener información, y pues tienen una visibilidad y le atinan a los misiles, que dices, pues ¿con qué lo hacen, no? Dices tú, si nosotros aquí con la parte estamos viendo milisegundos, microsegundos, y te pones a pensar, para que tengan esa precisión y no fallen, están manejando otro tipo de modulación que no sabemos. Uh-huh. Si es hacer más ópticas, no sabemos, ¿no? Ni de idea de lo que traigan allí. Pero pues muchas gracias, doctor, muchas gracias por la plática, muchas gracias por haber conceptualizado y sobre todo habernos abierto los ojos hacia lo que viene siendo el 5, 6 y 6G, que ya es algo que lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Algo del Internet de las cosas que hablamos hace 3 años, 4 años, pues al día de hoy es una realidad, que poco a poco está inmerso ya en nuestra vida, que ni nos damos cuenta. ¿Verdad? Sí, y muchas gracias nuevamente, doctor, por su tiempo, gracias a los estudiantes por también su tiempo de estar aquí presente, y a las autoridades, que nos acompañen, como el doctor Julio, ¿no? Que siempre anda por acá con nosotros. Aunque es ingeniero, pero yo le digo doctor. No, está bien, que yo creo que está bien. Sí, muchas gracias. Más bien a ustedes, al panel de la iniciativa pues, que se ha generado entre las dos universidades, la Universidad La Salle de México y acá la Universidad de las Américas, acá en Quito, Ecuador. Y más bien el agradecimiento por ustedes, obviamente expertos en la materia, doctor Henry Carvajal, y obviamente lo propio ingeniero Carlos Silva, por impartir su conocimiento
a nuestros estudiantes y a los ustedes también propios, y pues nuevamente invitarles, ¿no? Que si tenemos pues una nueva jornada de este tipo de clases espejo, pues bienvenidas sean, para beneficio obviamente en el aprendizaje en la educación superior, definitivamente, y más que nada en los cambios tecnológicos, porque los cambios son, esto lo hicimos hace creo que unos 6 meses y miren los cambios que se han ido generando, muy dinámica la tecnología, ¿no? Y realmente debemos estar a la par. Nosotros como ingenieros pues utilizamos el ingenio y debemos saber cuáles son los cambios tecnológicos que se van dando y sobre eso pues ir tomando medidas y decisiones y obviamente también aportar significativamente. Pues más bien un agradecimiento a ustedes, mis estimados ingenieros profesionales de la rama, y estoy seguro que vendrán nuevas tecnologías, nuevos cambios y estaremos gustosos de poder participar en estas. De igual manera, tanto a los panelistas como a los estudiantes que se han hecho presentes a este evento. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Una buena noche para todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Qué gusto. Buenas Gracias, noches. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, gracias.